Hay un tema precioso que yo estuve sacando a causa de leer un libro que escribiera el hermano David F. Burt. El libro se titula al español, traducido al español, se titula Manual de Evangelización del siglo XXI. Me interesó mucho los conceptos que él tiene en su libro y extracté de ahí algunos puntos que quisiera compartir con usted en estos momentos. Y el tema que hoy traigo para cada uno de ustedes, le puse como título: Evangelismo, una responsabilidad del cristiano. ¿Quieren repetirlo conmigo? Evangelismo, una responsabilidad del cristiano. Vamos a ir a la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 28. Ese PowerPoint, ¿dónde está el PowerPoint? Se me fue mi ayudante del PowerPoint, ¿dónde está? Estaba bien animoso, que estaba allá atrás, que le voy a poner acá y que le voy a hacer para allá y le pico aquí. Sí, ponle ahí. Ya se desapareció. ¿Dónde andas, angelito? Mateo 28, 19 al 20. Lo leemos todos juntos. Puesto de pie, le damos a Dios gracias por dejarnos su palabra y dejarnos saber con certeza cómo es la vida de un cristiano y qué es también algunas de las responsabilidades que Dios nos dejó. Mateo 28, 19 al 20. Dice la palabra de Dios, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tome su asiento, hermanos. Gracias. Evangelismo. Evangelismo, evangelizar, hablar de las buenas nuevas de parte de Dios hacia la humanidad. Compartir lo que hemos recibido. Es una responsabilidad del cristiano. Cualquiera de nosotros que nos llamemos porque somos cristianos, es parte de nuestra responsabilidad, porque Cristo Jesús así lo decidió. Vayan, id, enseñen a las personas, enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todo lo que yo les he dado, todo lo que reciben de mí, no es para que ustedes lo tengan guardado, sino para que lo compartan, para que lo lleven a los demás. Regularmente hay una tendencia en todos nosotros. Cuando algo afectó nuestra vida de una manera que nos hizo perder dinero, nos hizo perder salud, nos hizo perder la paz, la tranquilidad, o alguna de estas tantas cosas que puede ser, cuando encontramos una solución a ello y vemos a otras personas estar pasando las mismas situaciones que en el pasado nos acontecieron a nosotros, hay una tendencia, y la tendencia es mirarlo y saber que nosotros tenemos un consejo de solución a su problema, y tendemos a recomendarle a esa persona lo que nos hizo bien. Amén. Si usted está enfermo del estómago, de la garganta, de qué sé yo, de tantas cosas que pudiera usted enfermarse y algo le hizo bien, ¿acaso cuando mira a la otra persona que está pasando y la ve usted toda afligida, no le dice: oiga, mire, ¿por qué no se toma esto y esto? Esto a mí me hizo bastante bien y alguien me lo recomendó y me sentí muy bien, no lo creía, o qué sé yo. Una vez trata de convencer a la persona y decirle lo que realmente le pasó a uno, pero mire que sí tiene, hace efecto. Tendemos a tratar de ayudar. Evangelismo es una responsabilidad de nosotros como cristianos, porque Dios nos ha hecho mucho bien. Dios te ha hecho mucho bien. Solamente los hijos ingratos no valoran el esfuerzo, el sacrificio de su Padre Celestial. Solamente los hijos ingratos no valoran
el amor y el cuidado, la protección de Dios a nuestra vida. La bendición que ha sido para nosotros, para nuestra familia, en nuestro trabajo, en lo que ha hecho en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en la iglesia. Pero hoy quiero traer a ustedes 3 puntos que me gustaría analizar. ¿Qué es la evangelización? ¿Qué considera usted que es la evangelización? ¿Y qué es la evangelización? Un segundo punto, ¿quién debe de evangelizar? Y por último, ¿por qué muchos cristianos no evangelizan? El primero, ¿qué es la evangelización? El segundo, ¿quién debe evangelizar? Y el tercero, ¿por qué muchos cristianos no evangelizan? Vayamos al primero, ¿qué es la evangelización? Número 1, evangelizar es comunicar el evangelio de Dios a través de la vida y de las palabras de cada uno de nosotros, sus hijos. Amén. Cuando nosotros estamos hablando de evangelización, estamos hablando de comunicación, de comunicar algo. ¿Qué vas a comunicar? Si comunicamos a través de la vida, es porque estamos comunicando a través de los hechos, los actos, las acciones, lo que la gente ve de nosotros en nuestro diario vivir. Cómo nos comportamos en los negocios, cómo nos comportamos en nuestro matrimonio, cómo nos comportamos como miembros de una iglesia, cómo nos comportamos cuando andamos paseando, cómo nos comportamos cuando andamos trabajando. Es nuestra vida, comunicamos a través de nuestras acciones. Punto número 2, se trata de una comunicación seria. El evangelismo es algo que usted va a comunicar, sí, pero no es comunicar por comunicar, es una comunicación seria, sincera, que no se trata de hacer un lavado de cerebro a las personas. No cabe ninguna clase de engaño ni ninguna técnica indigna del mensaje que nosotros llevamos. Mire usted que hay gente a la cual Dios lo ha sacado de una vida, pues una vida terrible, una vida bastante pervertida, bastante mala. Cristo los salva. Ellos vienen y comunican a las gentes lo que Dios hizo por ellos y de dónde los sacó. Pero aún ellos tienen que tener mucho cuidado cuando transmiten el evangelio, porque no se trata de hablar de ellos. No se trata de hablar de tu testimonio. Se trata de hablar de lo que Cristo hizo y hace en la vida de cada persona. En mi vida, lo que Dios ha hecho en mi vida ahora. En lo pasado está atrás, pero ahora es mi presente en Cristo Jesús. Muchas personas se quedan encerrados en ese pasado, testifican más de su pasado y sienten que su pasado es la punta de lanza que va a abrir el corazón de las personas y los va a hacer entender que Dios los ama. Pero no es así, la punta de lanza es el Espíritu Santo. Él es el poder que penetra la vida de cada uno de nosotros. Así que el evangelio no es una comunicación de nuestro testimonio, es lo que Dios ha hecho en nuestra vida y está haciendo hoy en el presente. Amén. No vamos nosotros a tratar de utilizar una comunicación truculenta, unas técnicas engañosas. Mucha gente ni siquiera es el testimonio que predica. A mí Dios me sacó, yo era un luchador y yo era el sultano de tal y ahora Cristo Jesús me ha salvado. No era nada ese individuo, pero está utilizando técnicas para llegar a las personas, para comunicar el mensaje. Ese no es el evangelio de Jesucristo. ¿Qué es el evangelio? Bueno, no es ese tipo de personas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 5, dice así, hermanos: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones,
Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido. Pero yo estoy... No es, hermanos. La cita que yo quería darles, y me confundí, es acerca de cuando Pablo les predica y les dice que no les hablaron con palabras falsas, que no persuasivas, que no utilizaron de artimañas para acercarse a ellos. Y les debo la cita. Yo escribí mal aquí mi cita. Y Dios nos muestra a través del apóstol Pablo, déjenme brincar adelante, seguir adelante, a través del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, les dice que él no utilizó de palabras con astucia para acercarse a las personas y hablarles del evangelio de Cristo Jesús. Así que el evangelio no es tu inteligencia. El evangelio de Cristo no es que tanta capacidad tú tienes porque tú quieres, como dice mucha gente, lavar el cerebro. No, tú no tienes que lavar el cerebro a nadie. El que tiene que lavar el cerebro y el corazón y todo el individuo es la presencia del Espíritu Santo en la vida de esa persona. Porque la Biblia dice que si Él nos lava, nos limpia de todo pecado cuando hay arrepentimiento en nuestra vida. Eso es el evangelio. El evangelio es el Señor Jesucristo, es su palabra, es el mismo, es la redención de pecados, es el arrepentimiento. Nosotros tenemos que respetar la capacidad de rechazar el evangelio. Las personas tienen la capacidad de rechazar ese evangelio. Y cuando usted presenta el evangelio, debe llevar en mente que el evangelio no es predicar para que la gente te escuche y te acepte y se convierta, se arrepienta y ya regresaste ganando un alma. No, hermanos, las personas tienen toda la capacidad de rechazar ese evangelio que tú estás hablando. Ellos pueden amar, tienen toda la libertad de amar el pecado y de no dejarlo. Cuando ustedes van a Apocalipsis, hemos visto, para ser más claro, 3:9, que menciona: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué dice Jesús mismo? Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él. Él no dice que entra pateando la puerta y rompiendo cerrojos y se mete a la fuerza a la vida de nadie. Él espera que la gente oiga que Dios le está llamando a su vida. Así que cuando nosotros vamos a presentar el evangelio, nosotros no vamos que es el poder y pues la gente rechaza el poder de Dios. No, hermanos, llevamos el evangelio, llevamos el mensaje de la palabra de Dios y dejamos que la persona tome la opción de rechazar o de abrirle la puerta a Cristo Jesús a su vida. Amén. El evangelio es poderoso, sí, pero nosotros, al igual que Dios, respetamos la capacidad del individuo de aceptar o de rechazar ese evangelio. La evangelización, hermanos, es ordenada por Dios. Lo vimos en Mateo. Id, por tanto, id. Amén. Es una ordenanza de Dios. No es un invento de nosotros que nosotros nos inventamos porque queremos tener más gente en la iglesia. No se trata de tener más gente en la iglesia, se trata de traer más gente al reino de Dios. Amén. No, usted no va a ir predicando su iglesia. Es que nosotros, la iglesia Pentecostés. No, es que nosotros, las iglesias bautistas. No, es que nosotros, las iglesias independientes. O es que nosotros nada. Sin Cristo no somos nada. Nadie es nada sin Cristo Jesús. Usted no está siendo mandado a andar peleando, a andar discutiendo con los demás. Usted solamente ha sido mandado a hablar de las buenas nuevas de salvación y gran gozo en Cristo Jesús. Amén.
de lo que Él hace en nuestras vidas y ha hecho en cada uno de nosotros. La evangelización representa a Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Amén. Y aunque usted presentó el evangelio de diferentes maneras, porque no todos lo presentamos igual. Ven el evangelio según San Mateo, el evangelio según San Juan, el evangelio según San Lucas, el evangelio según San Marcos. Ellos presentan un mismo tema, viéndolo de diferentes ángulos. Amén. Pero presentando un mismo tema: a Cristo Salvador, que murió por ti y por mí, y que ahora tú tienes perdón de todos pecados, y que no necesitas traer una cadena de pecado a Satanás y ser esclavos del pecado, porque Cristo Jesús vino para hacernos libres de toda cadena, de toda atadura al pecado. Por lo tanto, la evangelización representa a Cristo mismo como Señor, o presenta a Cristo como Señor. Amén. Cuando tú vas a hablar del evangelio, tú vas a presentar a Cristo Jesús como ¿qué? Como Señor de la vida de cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de Señor, hablamos de ¿qué? De dueño. Amén. Dios es mi dueño. Yo le sirvo a Dios. Yo le sirvo a mi Señor. Yo no le sirvo a Satanás, ni me sirvo a mí mismo. Yo le sirvo a mi Señor. Cuando hablamos del evangelio, estamos hablando de arrepentimiento. Estamos hablando de que la persona, al escuchar la palabra de Dios, lo primero que va a hacer es mirar su vida. No estar mirando, sí, pues yo voy a ir a la iglesia a ver si se convierte en mi esposo, porque ya no lo aguanto. Canijo viejito ya me tiene hasta acá. No, yo voy a ir a la iglesia a ver si mi esposa se convierte, porque ya no me dan ganas de regresar ni a la casa. No se trata de ella, no se trata de ellos, se trata de mí, de mi persona. No es por mis hijos, no es por mis padres, es por mí primero. El evangelio trata de mi persona. El evangelio es personal, es individual, es Dios conmigo, Dios hablando para mi vida. Quitémonos esa costumbre que tenemos de esperar que Dios haga algo por mí, tocando a aquel. Que Dios haga algo por mí, cambiando mi vida. Amén. Y para ello necesito reconocer mis actos equivocados. Y sobre todo cuando se trata de Dios, mi pecado. Y hay gente que por más nunca quiere ver su pecado. Pero el evangelio se trata del pecado nuestro, se trata del perdón mismo, no se trata de condenación. Porque el pecado trae condenación, pero el evangelio, dice la palabra de Dios, que trae el mensaje de perdón, que todos tus pecados te son perdonados. Vete y no sigas pecando más. Amén. Vete, haz una nueva vida. Vete, tienes la oportunidad de cambiar. No te voy a condenar, dice Dios. No voy a castigar todos esos pecados que has hecho. Vete, tienes la oportunidad de comenzar de nuevo. Ese es el evangelio de Cristo Jesús. Arrepentimiento, perdón de pecados. Rebajar el estándar del evangelio a un evangelio de felicidad, a un evangelio de abundancia, es hacer violencia al reino de Dios. Porque es cambiar el mensaje de Dios. Vengan porque Dios los va a mantener sanos y Dios les va a dar todo lo que necesitan. Y yo estaba en la miseria, pero ahora que estoy en Cristo Jesús ando manejando un coche del año. Y ahora que estoy en Cristo Jesús, antes no tenía casa, ahora tengo un casero nonón. Y tengo esto y tengo lo otro, y porque Cristo bendice. Y la gente cree que está escuchando un mensaje que no es correcto. Está escuchando un mensaje que hace violencia al reino de los cielos. Porque el mensaje de Cristo es: toma tu cruz. A veces sí, a veces no. Cada mes, después de un año, cada día, dice la palabra de Dios. Cada día, todos los días, todos los días. Así que el mensaje de Dios es arrepentimiento
es reconocimiento de nuestros actos para que podamos mantenernos como siempre sintiéndonos pecadores. No, siempre siendo las personas honestas que vamos ante Dios cuando tenemos algo que está sucio y sabiendo que Él nos limpia de todo pecado. Amén. No es para que tú te sientas incómodo y te estoy diciendo, ay, es que quiere Dios que todo el tiempo me sienta pecador. No, hermanos, mire, yo me acabo de poner esto. ¿Lo puedo ensuciar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Por muchas razones lo puedo ensuciar. Porque no está guardado, lo traigo puesto. Porque ando entre muchas cosas que algo me puede ensuciar. Amén. Dios no nos mandó a que fuéramos ermitaños. Dios nos llamó para que anduviéramos en este mundo. Y Dios dice en su palabra, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino te pido que los guardes del mal. Amén. Y claro que andando haciendo negocios, que andando teniendo un matrimonio, teniendo familia, hermanos, tenemos muchas cosas que a veces no están, o hacemos cosas que no son las correctas. Y Dios quiere que te des cuenta cuando te ensucias. Si esto se ensucia, no me queda otra más que agarrar y ponérmelo el próximo domingo o dentro de 3, 4 domingos y traerlo igual. No, lo quito, lo llevo a la tintorería y que le quiten la mancha. Amén. Si yo ensucio mi vida, Dios quiere que sea honesto conmigo, que note que estoy viendo mi vida, que no nada más estoy viendo para allá, también estoy mirando para acá. Y entonces me doy cuenta de lo sucio que está mi vestido y que tome acción. ¿Cuál acción? ¿Que corra y me esconda como ocurre con la gente sin Dios? No, dice que reconociendo mis faltas, yo puedo acercarme al trono de su gracia confiadamente porque Él me va a limpiar. En otras palabras, Él me va a perdonar. Amén. El mensaje de salvación, el mensaje, el evangelio de Cristo Jesús trae arrepentimiento. No, ese mensaje de vas a tener abundancia y vas a estar bien siempre millonario. Y, hermanos, cuando llega la prueba y la tribulación, la gente corre porque no les recibió un buen mensaje. Recibió un mensaje equivocado porque también ese es el que querían recibir. Punto número 2. ¿Quién debe de evangelizar? Miren, hermanos, en un sentido pasivo, todos evangelizamos. Todos. Pues quieras o no, con el solo hecho de que tú vas a la iglesia y la gente sabe que tú vas a la iglesia, ¿qué pasa? Estás en la mirilla. Amén. Y ya te vieron que llevas una Biblia, o ya te vieron que traes ahí un pescadito en tu carro, o ya te vieron que acudes a un estudio bíblico. Ya estás dando un testimonio. Ya la gente te está mirando y dice, sí que así son los hermanos, ¿no? Así son los que van a la iglesia. ¿Y a cuál iglesia vas? Así que todos, en realidad todos evangelizamos. Pero Mateo 28, 19, que fue el que leímos, especialmente en ese versículo 19 nos dice Dios que hagamos un evangelismo, el cual Jesús ordena, lo hagamos de una manera intencional. Amén. Así que no se trata solamente de evangelizar con nuestros actos, nuestra vida diaria, que ya en sí ya lo es una forma de evangelización. Pero Dios es explícito en Mateo 28 diciéndonos que sea de una manera intencional. Y cuando hablamos de una manera intencional, estamos hablando de que tú tomas tiempo, te preparas y vas a hablar a la persona que Cristo Jesús nos limpia de todo pecado, que Cristo Jesús nos da una nueva oportunidad de vivir mejor y acercarnos a Él. La ordenanza no es que tú estés esperando que alguien te pregunte, oye, yo noto algo diferente en ti. Oye, ¿tú vas a la iglesia? Oye, el otro día te oí que estabas silbando. Me pareció que era como un coro de una iglesia, un canto. ¿Vas tú a la iglesia? No es que la gente te pregunte. Mateo 28, 19 habla de que intencionalmente tú eres el que debes de acercarte como cristiano a hablarle de Cristo Jesús a otra persona.
hay dos ministerios que todo cristiano manifiesta, hermano. Todo aquel que es cristiano, nacido de nuevo, manifiesta: la adoración y el testimonio. Todo el que es cristiano, todo el que ha sido llamado de nuevo en Cristo Jesús y que ahora somos una nueva criatura, hay dos ministerios para nosotros así ya innatos: adorar a Dios, glorificar el santo nombre de Dios. Y mire, ¿por qué estamos aquí? Amén. Es parte. Yo le decía que extrañé estas 2 semanas estar con el pueblo de Dios adorándolos, adorando al Señor. Pero la otra es testificar cuán grandes cosas ha hecho Dios conmigo. Amén. Tenemos que testificar del reino de Dios. Tenemos que testificar de lo que Dios es y quién es nuestro Salvador. La orden entonces es que nosotros nos movamos, que no esperemos. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra esencia testificar y adorar. Amén. Espero que no se nos olvide, hermanos, que el Espíritu Santo grabe en nuestro corazón esas dos cosas preciosas de todo aquel que ha nacido de nuevo: que adore a Dios con todo su corazón. Amén. Adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Y lo otro, id, predicad el Evangelio. En Efesios capítulo 4, el versículo 11, nos menciona acerca de que Dios puso en la iglesia apóstoles, que Dios puso en la iglesia profetas, que Dios puso en la iglesia evangelistas. Amados hermanos, la Biblia aquí reconoce que hay un llamado y hay un don especial para el evangelista. Amén. Es parte de ese llamado especial. Pero esto no quita la responsabilidad evangelística de toda la iglesia. Amén. Esto no quita la responsabilidad evangelística hacia mi persona, hacia la persona de todos los que somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Es verdad que hay momentos en los cuales Dios necesita ungir, llamar especialmente a alguien para que vaya y entre donde nadie ha entrado, que abra puertas en los lugares más difíciles que pueda haber. Pero esa persona va ungida con el poder del Espíritu Santo y un ministerio especial porque es evangelista. Eso es una realidad. Y a veces nosotros como iglesia decimos: ay, es que yo no tengo el don evangelístico. Pues será. Pero tú tienes un ministerio y tu ministerio es testificar, hablar de Cristo Jesús, de sus bondades, de su amor, de su misericordia, de su perdón de pecados para con otros. Comunicarle a los demás también. Dicen amén. Y como tercer punto, ¿por qué muchos cristianos entonces no evangelizan? Si el evangelio es poder de Dios, si el evangelio trae perdón de pecados, si el evangelio trae esa reconciliación de cada uno de nosotros con Dios, ¿por qué no evangelizamos? Porque muchos cristianos no evangelizan. Déjeme comentar algunos de tantas cosas que pueden suceder. Número uno, por falta de compromiso con el testimonio. No se han comprometido en el ministerio que Dios les ha dado a cada uno. Dijimos que uno de nuestros dos ministerios que todos tenemos es adorar y testificar. Y solamente a veces estamos comprometidos con la adoración. Vamos a adorar a Dios y vamos a los cultos y vamos a las reuniones y vamos a los estudios bíblicos y todo lo que sea adorarlo en las reuniones juntos en compañerismo, ahí estamos. Pero nos falta comprometernos con algo más. Hay falta de compromiso con lo otro que Dios está esperando de cada uno de nosotros, que es
testificarle a otros de ese don maravilloso del perdón de nuestros pecados, de ese regalo precioso de que Dios nos da perdón de pecados. Tener las buenas nuevas y no compartirlas es un egoísmo inconcebible en un cristiano, hermanos. ¿O no? ¿O no, hermanos? ¿Cuántos milagros no ha hecho Dios en nuestra vida, en algunos de los que estamos aquí? ¿De cuántos momentos tan dolorosos que dices tú, esos momentos son para, no sé, son para destruir a cualquiera? ¿Cómo salí? Ni yo mismo lo sé, pero yo solamente sé que la mano de Dios me sostuvo. ¿No es un egoísmo no compartir las buenas nuevas de salvación con otros? ¿Por qué obtuvimos todas esas misericordias? Porque hicimos la paz con Dios. Porque Dios nos perdonó todos nuestros pecados y ahora podemos entrar al trono de su gracia y decir: Señor, gracias, Padre, por perdonar mis pecados y darme una nueva oportunidad de vida. Y podemos pedirle con toda confianza, decirle: Señor, mira mi dolor, mira mi familia, mira mi pérdida, mira, Señor, mi tribulación. Por favor, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, Padre. Y Dios extendió su mano y nosotros vimos la bendición de Dios. Hemos visto cómo Dios ha obrado. Hemos visto la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Y no darle la oportunidad a otras personas de que conozcan al Dios verdadero, ¿no es egoísmo? ¿No es egoísmo verlas arrodillados ante una imagen que la hicieron en China? Porque ya ni siquiera en su país de origen los hacen. ¿No es triste ver cómo la gente adora algo que no es lo correcto, no es la manera? Pero si hay aflicción en su vida, si hay dolor en su vida, hay realmente un dolor fuerte y espera que Dios le conteste, arrodillado sobre una imagen. ¿No es egoísta no compartir el perdón de pecados para aquella persona que está atribulada en su mente, su corazón, su alma por tanta iniquidad que hay en su vida? Porque hay desconocimiento de la responsabilidad del evangelismo, hermanos. Hay desconocimiento de la responsabilidad del evangelismo. Por esto es que cada uno de nosotros tenemos que entender que el evangelismo no permite un espíritu egoísta. También se desconoce, hermanos, que como responsabilidad nuestra a este ministerio de evangelizar y no cumplirlo se convierte en una desobediencia. ¿Cuántos queremos o buscamos ser desobedientes a Dios? Pero a veces lo hacemos porque nos negamos, no nos comprometemos con hablarles a otros del evangelio de Cristo Jesús. Evangelizar es un mandato, acuérdese, un mandato directo de Cristo Jesús. Él dijo: vayan. Y cuando nosotros no lo hacemos, también estamos negando, hermanos, una esencia poderosa que Dios hizo en nosotros, esa nueva creación. Cuando dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, 13 al 16, Él menciona: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz de este mundo. Amén. ¿Para qué es la luz? Dice la palabra de Dios: no es para prenderse y esconderse debajo de una caja. Es para prenderse y ponerse en un lugar alto. ¿Para qué? Para que alumbre, dice, a todos los que están en casa. Amén. En otras palabras, cuando nosotros nos negamos, no nos comprometemos a evangelizar, nosotros estamos negando nuestra esencia de ser luz, de alumbrar la vida de otros. ¿Y la sal para qué sirve? Amén. Muchos piensan que sabor es la música, ¿verdad? El baile, la alegría. Hermanos, esas son cosas, son sabores muy, muy pequeños, dosis muy pequeñas. Pero la dosis o lo que Dios da
la sal que Dios da es sabor a nuestra vida. Y de verdad disfrutamos la vida felices. Amén. En Cristo Jesús. Y cuando nosotros no comunicamos el evangelio, estamos negando esa esencia de Cristo en nuestra vida. Vosotros sois sal, sois luz de este mundo. Punto número 3. Aparte de que a veces es por falta de compromiso, otro por desconocimiento de la responsabilidad. El tercero sería por falta de conocimiento y miedo. Muchas personas sienten mucho miedo. Sienten mucho miedo de hablar del evangelio. Sienten pues que las personas no lo van a escuchar. Sienten que ¿cómo le hablo? Otros ya en su persona son muy cortos para hablar. Hay aquí algunos de ellos. Otros son muy, hablan hasta por los codos. Dices tú, ya párale. Son fáciles para introducir una plática y rápido hablan. Pero otros no, y dicen, bueno, ¿y cómo hablo de Cristo Jesús? A veces hay, amados hermanos, una falta de conocimiento y no saben cómo hablar. Pues solamente se requiere, hermanos, que usted tenga ese deseo de poner más atención cuando se habla la palabra de Dios, cuando se instruye, cuando instruimos cómo hablar de Cristo Jesús. O pida orientación. Pida orientación. Para eso estamos, dice la palabra de Dios que nos llamó a nosotros los pastores para capacitar a la iglesia. Pida capacitación, hermano. ¿Sabe qué? Que yo quiero aprender mejor a predicar, hermano. Yo quiero mejor aprender también a hacer un mejor evangelismo. Por favor, ayúdeme. Y si yo no puedo ni tengo la capacidad para poder ayudarlo, tal vez sepa hacerlo, pero no sepa cómo ayudar a otro, tengo muchas otras ayudas que sí pueden hacerlo. Hay muchos otros a quien recurrir. No estoy yo solo, no está usted solo. Tenemos muchos hermanos en Cristo Jesús que nos ayudan. Hay institutos, hay de todo a nuestro alcance para poder entrenarnos y poder hablar de Cristo Jesús. Instrúyase, oriéntese cómo presentar el evangelio, pero no se quede atrás. No se descomprometa con el compromiso que tiene usted y yo como cristianos de hablar del evangelio. Amén. Y otros tienen un espíritu derrotista tremendo. Piensan que el evangelio, irlo a predicar nomás no, porque como quiera a la gente ni le importa. La gente nada más está para ver la televisión, está para estar en el internet. Si voy a hablar de la palabra de Dios, no le interesa oírme. ¿Para qué les hablo de la palabra de Dios si no les interesa escuchar? Y ya desde ahí usted ya se derrotó. Y desde ese momento usted ya no habla de la palabra de Dios. ¿Y para qué? Si ni siquiera tiene caso que gaste mi saliva ahí con estas personas para lo que te hacen caso. Hay un espíritu derrotista. Se miran a veces también a sí mismos y piensan que la gente definitivamente no los va a escuchar. Pero ellos están olvidando el poder de Dios. El evangelio no es usted. No es la persona si lo va a escuchar o no lo va a escuchar. Las personas están olvidando que evangelizar no está determinado por la respuesta afirmativa de la gente, mas por lo imperativo de glorificar a Dios proclamando su palabra. ¿Qué quiero decir con esto? No se trata de que yo voy a evangelizar porque la gente me va a decir, amén, sí, recibo a Cristo Jesús como mi Salvador. Y voy a regresar a la casa diciendo, wow, hoy le presenté el evangelio a 10 y 8 de ellos me recibieron a Cristo Jesús. Qué contento estoy. Eso es lo que me debe de impulsar, o lo debe de impulsar usted a hablar de Cristo Jesús. Que le habló a su vecino, le habló a su hijo o a alguien más y le dijo, amén, yo recibo a Jesús. Sí, yo recibo a Cristo Jesús como mi Salvador. Ora por mí. No. Nosotros no vamos a evangelizar porque la gente va a escucharnos. Nosotros vamos a evangelizar porque es imperativo, es importante, es primordial glorificar a Dios. Amén. Y cuando usted habla de Cristo Jesús a las demás personas, usted está glorificando el nombre de Dios. Usted no lo va a ir a predicar porque toda la gente le va a decir que sí, o le va a ir a predicar porque la gente le va a decir que sí. Y si le dice que no, pues no.
No tiene caso. ¿Para qué voy a predicar otra vez? Y ya no salen de su casa porque alguien les dijo que no. Error. Usted no está saliendo porque la gente le diga que sí o que no. Usted está saliendo porque Dios le mandó a que saliera a hablar de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Donde nosotros andemos, hablemos de Cristo Jesús. Así que, mis amados hermanos, ¿quién debe de evangelizar? ¿Y por qué muchos cristianos entonces no evangelizan? Hermanos en casa y hermanos aquí presentes, ¿quiere usted hoy desde su corazón pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo, que nos unja con su Espíritu Santo y que reciba cada uno de nosotros un compromiso de ser la luz y la sal de esta tierra? Te invito para que inclines tu rostro en esta hora y te intereses más en aprender a presentar el Evangelio. Hagamos una oración donde cada uno de nosotros queremos comenzar a confiar más en Dios. Póngame la última parte del PowerPoint. Más en Dios que en usted mismo, para poder compartir el Evangelio. No es usted ni es por usted, es por glorificar a Dios, llevarle a otros el nombre de Dios, a sus vidas, a sus hogares destrozados, a sus familias derrotadas. Gente que a veces no sabe, cree en Dios pero no sabe cómo adorarlo correctamente. Está frustrado, está enojado con Dios. Llevarles un evangelio sincero. No busque palabreríos, no busque querer impresionar. Deje que el Espíritu Santo trabaje en la vida de esa persona. Hablemos simple, sencillo. Oremos. Padre, en esta hora, Señor Dios, te damos gracias por esa salvación tan grande, Señor, que nos permitiste reconocer. Esa luz que brilló en las tinieblas nuestras y que pudimos valorar, Señor Dios. Gracias. Gracias por ayudarnos a reconocer nuestro pecado, venir a ti, Señor Dios, y encontrar de ti el perdón de nuestros pecados. Y porque ahí, Señor, hemos fundado ahora la vida que nos has dado. Hemos reconstruido, Señor Dios, nuestra vida personal y hemos construido en ella, Señor Dios, nuestro hogar, la familia que nos has dado, nuestro trabajo. Hemos reconstruido, Señor Dios, ahora en ello, Señor Dios, aún nuestro propio cuerpo físico, el cual depende de ti, por lo que comemos, por lo que respiramos. Gracias, Señor Dios, porque en todo nuestro ámbito está ahora tu protección en nosotros y nosotros lo reconocemos, Señor. Permítanos, Señor Dios, tener la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas para predicar con palabra, Señor, tuya, con evangelio, Señor del cielo, a cada persona que quiere, Señor, escucharte, y al que no quiera también, Señor Dios. Darle la oportunidad de ofrecerles el evangelio de Cristo Jesús. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das. Y queremos, Señor, no ser parte de ese grupo cristiano que no evangeliza, que no se compromete, Señor Dios, con el evangelismo. Úngenos con el poder del Espíritu Santo, Señor. Toca nuestras vidas y ayúdanos, Señor, de tal manera que cada uno de nosotros podamos estar comprometidos tanto con la adoración como también, Señor, con el testimonio del Dios a quien nosotros adoramos. Jehová, Dios de los cielos, gracias por el perdón de los pecados de tu pueblo. Y gracias por ungirnos también con tu presencia, Señor, y con el poder del Espíritu Santo, Señor, para predicarles a otros de cuán grandes cosas tú puedes hacer en sus vidas, Señor. Gracias por todo lo que tú eres y todo lo que tú haces. Amén. Alabado sea tu nombre, Señor.
Hermanos, que Dios me los bendiga mucho. Dios guarde sus vidas. Hermanos en internet, Dios los bendiga. Nos despedimos de ustedes y les invitamos para que nos acompañen el próximo jueves a las 7:30 y también el próximo domingo después de las 12:30. Nos despedimos de nuestros hermanos en internet. Bendiciones a todos ellos. Voy a bajar, hermanos. Quiero que la iglesia me permita un momentito. Voy a bajar aquí.